El monasterio Simones de Petra fue fundado por San Simón a mediados del siglo XIV. Según la tradición, Simón caminaba junto a una cueva cuando tuvo una visión con Teópocos, en la que indicaba que debía construir un monasterio en lo alto de una roca y allí estaría a salvo. Originalmente su nombre fue Nuevo Belén. En 1364, el déspota serbio joven Uvarisha financió la renovación y expansión. En 1581, Simonopetra fue destruido por un fuego. Gran parte de los monjes murieron. Eugenio, el abad, viajó a los principados del Danubio para obtener fondos para la reconstrucción. El principal benefactor fue Miguel el Valiente, príncipe de Valaquia. Posteriormente, el monasterio fue asolado por el fuego en 1626 y el último gran fuego en 1891. En los últimos siglos los monjes son tradicionalmente de Jonia de Asia Menor. Sin embargo, a mediados del siglo XX su población descendió dramáticamente. En 1973, al hermanarse con el monasterio de Meteora, junto a la población griega de Calamaca, comenzó a recibir una importante comunidad. El monasterio consiste en varias construcciones de varias plantas. El edificio principal está situado sobre el que construyó originalmente Simón. Los monjes suelen contar los pisos desde arriba hasta abajo. Cada expansión seguida al edificio original de Simón ha sido seguida de un incendio. Tras el incendio de 1581, se recaudaron fondos para levantar el ala oeste. Tras el fuego de 1591, el ala este fue levantada, con fondos principalmente de Rusia. El monasterio de Taun Kalat, conocido también como el pedestal de la colina, nombre bastante acertado, puesto que la construcción se encuentra increíblemente situado justo encima del monte Popa en Burma. Para acceder a este curioso monasterio solamente hay que subir 777 peldaños desde la ladera hasta la cima del volcán, donde se encuentra el monasterio budista. Está situado a 1518 metros del nivel del mar. Dicen que el monte no es más que una especie de tapón de un volcán que, aunque lleva bastante tiempo sin dar señales de vida, hay probabilidades de que reviva. El monte Popa es un oasis en el desierto central de Birmania. Los alrededores son zonas áridas, pero el monte Popa tiene un área llena de más de 200 arroyos de agua, árboles, plantas con flores y hierbas crecen debido a la fértil ceniza volcánica. Agios Nicolais Anapassas es un monasterio que destaca por su diseño único y sus espléndidos frescos del siglo XVI, pintados por el pintor Monk de la isla de Creta. Parece ser que por primera vez ocuparon esta piedra los ermitaños en el siglo XIV, como lo demuestran los restos de los frescos de la capilla de San Antonio. El actual monasterio fue fundado en el año 1510 por San Dionisio, metropolitana de Larisa, y Nacoras, sacerdote y monje. El nombre de Anapassas es de origen desconocido, puede ser el apellido de un monje de uno de los primeros fundadores. El monasterio fue abandonado en 1900 y cayó en desuso hasta que fue restaurado en la década de 1960 por el Servicio Arqueológico. Fue habitado por Palama Padre hasta el año 1982, después de que el monasterio estuviera cerrado. En 1997, los sacerdotes de Calampaca comenzaron a abrir el monasterio a los turistas cada verano. El monasterio de Addeir es uno de los más grandes monumentos de Petra. Es decir, recibió este nombre por la cueva que se conoce como la celda de ermitaño. Nadie sabe de dónde proviene este nombre y es posible que solo comenzó a utilizarse después de la Edad Media. El monumento mide 40,2 metros de ancho y está tallado profundamente en la ladera de la montaña. En el otro extremo hay un nicho con pasos que conducen a cada lado del monumento y un arco sobre el mismo.
Las escaleras que parecen indicar que hubo una vez un altar aquí son similares a las de Azú y a los del templo de Dusaras. Tatsak es un monasterio en Bután. Está ubicado en un acantilado a 700 metros hasta el fondo del valle. El nombre significa nido del tigre. El monasterio es un importante lugar sagrado para el budismo himalayo e incluye 7 templos. Está situado en un acantilado del Valle del Paro. El complejo se comenzó a construir en el año 1692 en las inmediaciones de la cueva donde se cree que meditó el cura Madhava durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días, 3 horas en el siglo VIII. Vatsabhava fue quien introdujo el budismo en Bután y es la deidad tutelar del país. Tatsak se encuentra en restauración dado a los daños de un reciente incendio. El acceso al mismo es solo a pie o mula. Paro Tatsak es el más conocido de los 30 Tatsaks, o nido del tigre, en las que meditó el santo. El monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belén es un antiguo monasterio de la Orden de San Jerónimo que se ubica en un barrio de Belén, en Lisboa, Portugal, diseñado en estilo manolino por el arquitecto Juan de Castillo. Fue encargado por el rey Manuel I de Portugal para conmemorar el afortunado regreso de la India de Vasco de Gama. Se fundó en 1501 en la antigua ermita fundada por el infante don Enrique. La primera etapa constructiva de la iglesia nueva comienza en 1514 y fue ampliándose y modificándose hasta el siglo XX. Se financió gracias al 5% de los impuestos obtenidos de las especies orientales, a excepción de la pimienta, la canela y el clavo, cuyas rentas iban directamente a la corona. Este monasterio fue levantado sobre el enclave de la ermita Restelo, en el que fue la playa Restelo, ermita fundada por Enrique Navegante, en el cual Vasco de Gama y sus hombres pasaron la noche en oración antes de partir hacia la India. El estilo manolino se caracteriza por la mezcla de motivos arquitectónicos y decorativos del gótico tardío del Renacimiento. Destacan los portales principal y lateral y el interior de la iglesia y el magnífico claustro. Las capillas de la iglesia fueron remodeladas en puro estilo renacentista. En la segunda mitad del siglo XVI contienen las arcas funerarias de Manuel I y su familia, además de otros reyes de Portugal. En los Jerónimos se hallan también las tumbas neomanolinas del navegador Vasco de Gama y el poeta Luis de Caoes. En una capilla del claustro descansan desde 1985 los restos del escritor Fernando de Posea. El monasterio San Lorenzo de Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio. Se encuentra en la localidad de San Lorenzo de Escorial, en la Comunidad de Madrid, España, y fue construido entre 1563 y 1584. El palacio fue residencia de la familia real española. La basílica es lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio, fundado por monjes jerónimos, está ocupado actualmente por frailes del orden de San Agustín. Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y de Europa. Situado en San Lorenzo de Escorial, ocupa una superficie de 33.327 metros cuadrados, sobre la ladera meridional del monte Abantos. A 1028 metros de altitud de la Sierra de Guadarrama, está gestionado por el Patrimonio Nacional. Conocido también como Monasterio de San Lorenzo el Real, o sencillamente el Escorial, fue ideado en la segunda mitad del siglo XVI por el rey Felipe II y su arquitecto Juan Bautista de Toledo, aunque posteriormente intervinieron Juan de Herrera, Juan de Mejares, Jaquisme Batista Castelo el Berbenasco y Francisco de Mora. El rey concibió un gran complejo multifuncional, monarcal y palaciego,
que, plasmado por Juan Bautista de Toledo, según el paradigma de la traza universal, dio origen al estilo iraniano. Fue considerado desde finales del siglo XVI la octava maravilla del mundo, tanto por su tamaño y complejidad funcional como por su enorme valor simbólico. Su arquitectura marcó el paso del plateresco renacentista al clasicismo desornamentado, obra ingente de gran monumentalidad, y es también un receptáculo de las demás artes. Sus pinturas, esculturas, cantorales, pergaminos, ornamentos litúrgicos y demás objetos suntuarios, sacros y áulicos hacen que el Escorial sea también un museo. Su compleja iconografía e iconología ha merecido las más variadas interpretaciones de historiadores, admiradores y críticos. El Escorial es la cristalización de las ideas de la voluntad de su creador, el rey Felipe II, un príncipe renacentista. Se sitúa el hallazgo de la imagen de la Virgen de Montserrat hacia el año 880. Entonces comenzó el culto a la moreneta, que se materializó en 4 primeras ermitas en el siglo IX: Santa María, San Acisclo, San Pedro y San Martín. Sin embargo, el origen del monasterio es incierto. Se sabe que alrededor de 1011, un monje procedente del monasterio de Santa María de Ripoll llegó a la montaña para encargarse del monasterio de Santa Cecilia, quedando así el cenobio bajo las órdenes del abad de Oliva de Ripoll. Santa Cecilia no aceptó esta nueva situación, por lo que Oliva decidió fundar el monasterio de Santa María en el lugar donde se encontraba una antigua ermita del mismo nombre. A partir de 1082, Santa María pasó a tener abad propio y dejó de depender del abad de Ripoll. Esta ermita se había convertido en la más importante de todas las que existían en la montaña, gracias a la imagen de la Virgen que ella veneraba desde el 880. El monasterio pronto se convirtió en santuario. Este hecho conllevó un aumento de los donativos y de las limosnas recibidas, y permitió un crecimiento constante tanto del recinto religioso como el de la influencia en el territorio. Entre los siglos XII y XIII se construyó la iglesia románica, y de esa época procede la talla de la Virgen que se venera actualmente. A finales del siglo XII, el abad regente solicitó que se permitiera ampliar la comunidad de monjes a 12, mínimo requerido para que se considerara abadía. El siguiente siglo fue el de inicio de la lucha de Montserrat para conseguir su independencia del monasterio de Ripoll. Esta independencia no llegó hasta el 10 de marzo de 1410 y fue concedida por el Papa Benedicto XIII. En 1476 se construyó el claustro gótico,